Hola, muy buenas tardes y bienvenidas a todas y a todos a nuestro Ellas Cuentan dentro de la Virtual Infer 2025. Para los que no me conozcáis, soy Elena Fernández y bueno, como presidenta de la asociación tengo el honor de presentar este espacio pues, tan personal, tan íntimo y al final pues tan sanador, ¿no? Nuestra invitada de hoy no solo conoce la infertilidad desde la ciencia, también la ha vivido en primera persona. Esa doble mirada, la de profesional especialista en reproducción asistida y la de paciente, es la que queremos escuchar hoy. Y veo que se ha conectado, así que voy a invitarla ahora mismo, a ver si soy capaz. Doctora, te he mandado la invitación. No sé si, no sé si te llega o no te llega. Si no te llega, también puedes... Ahora, sí que te llega. Ahora sí. Buenas tardes. Buenas tardes, Elena. Buenas tardes, doctora Gomila, Laura. Gracias. Bienvenida y bueno, pues muchas gracias por estar aquí hoy con nosotras y compartir también esa parte tuya, ¿no? Tan Que al personal. final sí, es tan personal y tan íntima y bueno, tan de cada uno, ¿no? Pues yo quería decirte antes de empezar que el otro día que estuve leyéndome el libro que has escrito, me hizo muchísima ilusión porque leí que habías nacido y crecido en Menorca. Menorca, sí. Y yo he vivido 12 años Ah, sí. allí, sí. Ostras, qué casualidad. Y de hecho, pues todo mi camino con la infertilidad pues fue entre Menorca y Son Espasas, o sea, de Pues, aviones un día sí, un día no. exacto, el hospital de referencia de las Islas Baleares. Qué casualidad. Exacto. Entonces, pues nada, pues la verdad es que Sarroqueta está muy dentro de mí. Qué bien, me alegro muchísimo. Sí, sí, me hizo mucha ilu. Bueno, pues mira, si te parece, y como siempre hacemos con nuestros Ellas Cuentan, vamos a empezar por el principio, ¿vale? Vale. Desde la asociación hablamos mucho, ¿no? De que cada historia personal, pues al final ayuda a poner cara y a poner voz a algo que cada vez menos, pero sigue siendo todavía muy invisible, ¿no? Pues la infertilidad como enfermedad, pero también como experiencia vital, ¿no? Porque Ujú. al final tambalean los pilares de tu vida en muchas ocasiones. Entonces, comentaba, ¿no? Que tú has hablado con mucha honestidad de todo esto. Y si te parece, pues me gustaría eso, que pudieras hacernos o pudiéramos hacer contigo un recorrido, pues hoy desde la emoción, ¿no? Más que desde la cronología médica. Entonces, ¿en qué momento, claro, porque tú eras ya ginecóloga especializada en fertilidad, entonces, ¿en qué momento te das cuenta o empiezas a pensar que dices, uy, ¿qué está Ahí pasando? O está. sea, me voy a saltar al otro lado de... Eh, es una buena pregunta porque como ginecóloga tenía toda la información en mi mente. Entonces, como yo disfruto mucho de mi trabajo y de poder ayudar y acompañar a todas estas mujeres y parejas con esta dificultad, no quería, bajo ningún concepto, que Ay, no te oigo, no te oigo. ahora, ¿me oyes Ahora, bien? ahora sí, ahora, Perdona. ahora, ahora. No De- querías de- y me he quedado ahí. No Perdón. querías bajo No, ningún no, concepto. no quería bajo ningún concepto que mi vida personal interfiriera en mi buen hacer como profesional, porque al final, quieras que no, mm, llega un punto que tu vida personal interfiere en tu vida profesional. Y en mi caso, yo justamente estaba ayudando a mujeres a lograr este tan deseado embarazo. Entonces, nos pusimos a buscar embarazo con mi marido y cuando llevábamos unos 6 meses le dije, sé que yo tenía 30 años, 31 años, le dije, sé que de momento no está indicado iniciar el estudio. Digo, pero ¿qué te parece si
hacemos las pruebas y vemos qué está pasando. Si todo está bien, no pasa nada, estamos dentro del porcentaje de normalidad y seguiremos buscando embarazo. Digo, pero si identificamos algún factor, nos ponemos en manos de un compañero mío y trabajamos el problema. Entonces, diagnosticamos una alteración en el seminograma, sobre todo en especial a un aumento de la fragmentación de la cadena doble de ADN espermática. Un poco por acortar tiempos, decidimos tratar desde la parte de alimentación, en este caso mi marido, y hicimos una fecundación in vitro. Claro, yo siempre digo, ¿no?, que la fecundación in vitro también es una herramienta diagnóstica, además de un tratamiento para ayudar a encontrar, a lograr el embarazo. Y aquí fue la sorpresa que también identificamos que probablemente había un factor de calidad ovocitaria. Porque cuando fecundamos óvulo con espermatozoides, la calidad de estos embriones no era la mejor y al final llegamos a tener poquitos embriones respecto al número de partida inicial de ovocitos. Con lo cual, esto fue este proceso visto desde dentro y desde fuera, ¿no?, como persona, como paciente y como profesional, fue duro porque mi mente, por muy profesional que sea con las demás pacientes, al ser yo paciente me costaba mucho ser positiva o ver ¿no?, la luz o el resultado positivo al final de todo este camino. Fue duro emocionalmente. Claro, es que eso te iba a preguntar porque pues es algo muy recurrente, ¿no? En un porcentaje muy elevado de todas nosotras, ¿no? Que vivimos este proceso pues con mucho miedo, con incredulidad, con enfado, con soledad. Y estos días, pues preparando la conversación lo pensaba, ¿no? Y digo, ostras, y para Laura, ¿qué será? ¿Cómo habrá sido? ¿Habrá sido más fácil por tener toda esa información? ¿Habrá sido más difícil? Me surgió la duda, ¿no? Hoy justo lo comentaba con un marido de una paciente y me decía, ostras, pero claro, tú tenías toda la información. Y digo, sí, eso según cómo puede ser una ventaja, pero cuando eres paciente es una ventaja, pero a la vez un inconveniente, porque tienes todos los escenarios en la mente. Sabes todas las posibles causas, qué pruebas hay que hacer, si las pruebas salen mal, qué tratamientos hay que aplicar. Y entonces es como te pones en lo peor, ¿no? Porque también has visto casos muy fáciles, pero también casos muy difíciles. Entonces piensas, ¿seré yo ese caso difícil que no conseguimos o que estamos todavía luchando por intentar conseguir el embarazo? Es difícil y es una situación que no es nada fácil, para nada. Claro. Que comentabas que quería recoger porque me ha sorprendido porque tampoco es fácil, ¿no? Como siempre decimos, ¿no? La infertilidad al final es un tabú dentro de otro tabú, es como una, ¿cómo se llaman las muñecas rusas? Una Sí, matrioshka, las ¿no? matrioscas, sí. Que se- y hablabas de que en un principio lo que descubrieron las pruebas, ¿no? Fue un factor masculino. Exacto. Y te agradezco y le agradezco a tu marido mucho el que podáis contarlo con esa naturalidad, porque es verdad que el factor masculino, bueno, Está a ver, infradiagnosticado. está infradiagnosticado por un lado, o sea, es verdad que al hombre, ¿no?, pues se tarda más en valorarle, en diagnosticarle, en hacerle pruebas, etcétera, etcétera, pero además al propio hombre también le cuesta en muchas ocasiones compartir. También es verdad que igual no estamos, yo siempre digo, y en la asociación siempre intentamos hacer, ¿no?, como
una revisión de qué cosas hacemos mal y seguramente, porque siempre, nosotras siempre decimos, la infertilidad, si estás en pareja, es una cosa de dos, pero es verdad que en muchas ocasiones nos olvidamos de él, ¿no? No le damos los espacios suficientes, el foro en el que poder compartir, conversar, ¿no? Expresar lo que sienten. Entonces, claro, dices, ¿por qué no comparten? O sea, ¿qué miedo tienen y qué facilidades les damos también, ¿no? Entonces, pues te agradezco mucho el que podáis compartirlo y ayudar también a que otros hombres puedan hablar y puedan compartir, porque nos hemos encontrado en muchas ocasiones, ¿no? Casos de mujeres que nos cuentan su historia, que dicen, pero hay una parte de factor masculino que no puedo contar, porque mi No, pareja no me deja contarlo. yo en ese sentido he tenido mucha suerte de que mi marido siempre me haya apoyado en todo y que me haya dado, porque siempre si lo estoy explicando es porque previamente, ¿no? Le he dicho, digo, y en ningún momento me ha puesto ningún inconveniente en explicar nuestra situación, porque al final es lo que decimos, si no, estamos favoreciendo que este tema sea un tabú y es una clara normalidad del día de hoy que yo intento, bueno, de hecho siempre en las primeras visitas una de las preguntas que hago es siempre factor masculino, ¿no? Hacer mucho hincapié en o preguntar mucho hábitos alimentarios, eh, tóxicos, deporte en exceso o patología a nivel testicular, todo eso genera una inflamación que nos puede dañar la cadena doble y simple de ADN espermático y repercutir negativamente en el resultado final. Podemos estar muy centradas en intentar mejorar la estimulación ovárica, intentar sacar el máximo número de óvulos maduros, que fecunden bien, pero si no tenemos un factor masculino cuidado ya desde la primera visita, no sirve de nada todo lo otro. Y Laura, comentabas si hicisteis una primera FIP muy prontito y que es cuando pues descubristeis que quizás también había, ¿no?, un Un problema factor ovocitario probablemente, hereditario. sí. Y o sea, cómo fue el siguiente paso y ya no solo, o sea, qué hicisteis, sino cómo lo fuisteis viviendo vosotros como pareja. Es una situación difícil y supongo que también atípica en mi situación, porque al final nos llamaban cada día desde mis compañeras, ¿no? Las embriólogas, y lo hacíamos de manera arreglada, nos llamaban y nos informaban, ¿no? Y entonces, como te he comentado, tuvimos una baja calidad de embriones y el número final de embriones fue mucho más bajo de lo esperado respecto al número de óvulos iniciales, con lo cual esos 5 días de desarrollo embrionario fueron muy duros y, y mi marido me decía, ¿pero qué? Entonces, ¿esto es normal o no? Entonces yo a la vez tenía que recibir información, digerirla como paciente, que no era una información positiva, y también intentar explicarle, ¿no?, a mi marido, bueno, pues esto no es lo habitual, seguramente habrá, ¿no?, un factor de calidad ovocitaria, y fue duro y fue a nivel de pareja, por suerte, estuvimos muy unidos en todo momento. Sí que es verdad, no te negaré que al final son momentos de mucha tensión y el camino tiene momentos difíciles, pero siempre pienso que una pareja, y se lo digo a mis pacientes, ¿no? Una pareja fuerte, que se apoyan, se quieren, se mantienen, ¿no?, uno por el otro, facilita el camino en este sentido. Sí, nosotras siempre decimos, ¿no? Es muy importante hablar, conversar mucho, porque al final además las Es, vivencias son diferentes y las emociones son diferentes, la manera de sentir de cada uno es diferente y es muy necesario poder expresarse y poder compartir lo que cada uno y desde el prisma que lo está viviendo cada uno para, para poder mantenerse soltar, unidos, ¿no? sí. Y poder Y ser entender cómo lo auténticos. está viviendo tu pareja también, ¿no? Porque aunque, Claro. o sea, no eres el centro del universo del tratamiento y tú lo puedes estar pasando mal, pero pienso que muchas veces la pareja
se siente impotente, frustrado o frustrada, ¿no? Si es una pareja femenina, a la hora de decir, ostras, tú eres la paciente, me gustaría poder aportar o ayudar más y no puedo, ¿qué puedo hacer, no? Y a veces nos olvidamos de esto y creo que es muy importante porque cuando estás con el paciente, hablas con ella, pero también hablas con él y le das su espacio. Pienso que Sí, es muy claro, importante. claro, al final es eso, es que cada uno vivimos una cosa diferente y además lo gestionamos de una manera diferente. Entonces, yo recuerdo, y siempre decimos en la asociación, si es necesario, o sea, pues acudid a un psicólogo, o sea, pedid ayuda psicológica con un profesional o una profesional especializada, porque es que, jolines, o sea, es una montaña rusa muy complicada de Sí. gestionar, ¿no? Yo, Dime, dime. perdón, No, 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 dime. que precisamente eso, yo tuve, después de tener a nuestro primer hijo, que fue con el primer transfer me quedé embarazada, en el momento de buscar un segundo embarazo, sufrimos 3 abortos en poco tiempo, en 6 meses. Cuando llegamos al tercer aborto, llegué a casa ese día y le dije, cariño, digo, necesito ir al psicólogo, que alguien me ayude a gestionar todas estas emociones, porque es muy frustrante ver un positivo y la ilusión de ver ese positivo en el test y proyectar enseguida la ilusión, ¿no? La tontería de, ay, van a hacer en tal día, se llevarán tanto tiempo con mi primer hijo. Son tonterías que que No. quizá la que lo ha tenido fácil quizá no lo sabe apreciar, pero para mí fue durísimo. Entonces llegué a casa y le dije, necesito esto. Y me dijo, ya sabes que yo no creo, ¿no? Que, como diciendo, nunca he necesitado yo no creo, pero si lo necesitas, te apoyo al 100% y te voy a ayudar y acompañar en todo este proceso. Y me fue muy bien. Por lo tanto, también es otro concepto que tengo muy presente en mi día a día profesional y que recomiendo a mis pacientes, ¿no? Que cuando se sientan perdidas o con necesidad de un apoyo a nivel más profesional desde el punto de vista de psicólogo, que no tengan dudas en acudir y recurrir a ello. Y Laura, además de la ayuda de un profesional y de un psicólogo, eh, ¿te ayudó a alguien más o te pudiste apoyar en alguien más o en algo más para atravesar estos duelos? Porque al final es lo que dices, tú dices, bueno, son tonterías, pero no, al final es que no dejan de ser tus hijos. O sea, yo así lo viví, mis pérdidas, porque es eso ya desde el momento cero en el que te dicen que estás embarazada, tú ya creas una vida dentro de tu Creas, cabeza. 100%, sí. Yo soy una persona que necesito exteriorizar mucho y me apoyé mucho en mi familia, en mis padres, que aunque están lejos, están en Menorca, yo vivo en Barcelona. Me apoyé mucho primero, en primer lugar, con mi marido, 100%, y en segundo lugar, pues exteriorizar me fue bien con la gente de mi entorno, pues mi familia y sobre todo mis amigos, ¿no? Que al final con quien vives el día a día y quien si te ven triste, pues me acuerdo que me adelgacé muchísimo de la pena que tenía, ¿no? Y mis amigos me decían, ostras, digo, sí, pero es de pena, o sea, que quiere decir que tampoco... Me acuerdo mucho de esas situaciones, de esos momentos y yo lo hablaba, pero porque también soy una persona que necesita exteriorizar y me fue bien, me fue muy bien contar con todo este apoyo. Claro, porque eso pasa muchas veces, en muchas ocasiones pues guardamos y no contamos y hay veces, pero en otras ocasiones que sí que exteriorizamos y no sé si lo has vivido tú o tu círculo y tu entorno eh, supo cómo hacerlo, ¿no? Pero no sé si, o sea, no sé si recibiste ayuda, frases, comentarios que estaban dichos obviamente con la mejor de las intenciones, pero que no llegaron de esa manera o Me tuviste acuerdo, suerte. me acuerdo muchísimo, muchísimo de una frase que me la repetían muchas veces y que al final me hacía mucho daño. Me decían, bueno, tranquila,
ya tienes un hijo, ya tienes a Hugo, me decían. Y sí, por suerte, tengo un hijo precioso de 4 años que se llama Hugo. Y, y es verdad que me sentía afortunada de ser mamá de Hugo, pero siempre explico que la ilusión de un segundo hijo muchas veces es igual o incluso más que la del primer hijo, porque en primer lugar tú deseas ser madre o padre por segunda vez y por otro lado tienes la gran ilusión de poderle dar un hermanito a tu primer hijo, con lo cual mmm, no es, no sé cómo explicarlo, ¿no? O sea, tienes como un motivo añadido y me hacía mucho daño ese comentario, porque no me calmaba la pena. El deseo de ser madre por segunda vez era, ya te digo, igual de fuerte como el de ser madre por primera vez. Y al final, ¿no? Yo, bueno, es lo que no lo decía, lo pensaba, ¿no? Pero cuando me decía, es que sí, pero no será este. O sea, poder Exacto. ser madre o no, poder, yo en mi caso era mi primer hijo, ¿eh? No, pero poder ser madre o no, pero ya no será Ya, este mi hijo, exacto, no será este que exacto, estaba aquí hace exacto. un día, unas horas, y es muy duro, es que Es es duro. verdad que nosotras en la asociación trabajamos mucho con el lenguaje, ¿no? Que se utiliza, con el enseñar Sí. a tu entorno, a la sociedad en general, que es, todo esto pasa, además lo Y- hablaba, bueno, y mañana de hecho estaré con la presidenta de la Federación de Duelo Perinatal, Vale. y es esto, o sea, no se sabe lo que significa perder un embarazo en las primeras semanas, ¿no? Ya es como, bueno, no Sí, pasa nada, ya y lo tendrás hace- otro, eres joven. exacto. Lo hacen con la mayor de las intenciones para calmarte, para darte consuelo, para decirte estoy aquí, ¿no? Pero, pero bueno, es lo que digo, que la que lo ha pasado realmente sabe qué palabras usar o medir, ¿no? Para no, sin querer dañar aún más a esa persona que está sufriendo. Sí, totalmente. Y Laura, vamos a quedar, que este tema al final Sí, remueve, sí. encoge el corazón, sí. Bueno, ya has comentado, ¿no? El hecho de haberlo vivido en primera persona, entiendo y ya lo has comentado, que te ha transformado también en el sentido de la profesional que eres hoy, ¿no? Cómo hablas con tus pacientes o qué les dices o qué no les dices, o si piensas más en cómo les dices las cosas, pero en Exacto. el lenguaje también es algo de los profesionales, de los médicos, ¿no? Que hay veces que, bueno, que las cosas no se dicen tampoco como se deberían Sí. decir, ¿no? Entonces, ¿te ha cambiado en algo tu forma de comunicar, de escuchar, de Siempre, estar? siempre he sido una persona, me considero bastante empática, pero sí que es verdad que el hecho de vivir en primera persona las dos complicaciones de la fertilidad, que es por un lado la esterilidad y por el otro la infertilidad, sí que me ha enseñado sí, a quizás ser más cuidadosa a la hora de comunicar, quizá un simple gesto ya lo dice todo. También darle mucha importancia a la parte emocional, que antes de yo haber pasado por todo esto, quizá no le daba tanta importancia de la que ahora mismo le doy. Y un poco de ahí también nació este libro, ¿no? Que el diario de mi fecundación in vitro intenta un poco, aparte de ser una guía médica y informar, explicar el paso a paso del tratamiento de una manera muy clara, visual y accesible, además pretende ser un diario personal en el que las pacientes puedan registrar la evolución de su tratamiento, pegando las ecografías, apuntando sus citas médicas, pero también plasmando sus emociones, cómo se sienten, ¿no? Qué es que
qué sienten, ¿no? Qué dudas tienen en cada consulta, en cada paso del tratamiento. De hecho, en cada capítulo, si lo has visto, dejo un espacio para, para la reflexión de cada uno, de manera que podamos ser más conscientes de cómo estamos viviendo el proceso y al final de todo tener toda la evolución de tu tratamiento registrado para el recuerdo, ¿no? Creo que es una manera de exteriorizar, es como un trabajo más personal, ¿no? Introspectivo durante el tratamiento de la fecundación in vitro. Y además está muy chuli porque o sea, que hay mucha información, está todo como muy detallada la información y con un lenguaje muy claro. Entonces, sí, pues es ese conjunto, ¿no? De la información médica que voy a necesitar y ese espacio para mí para recoger pues todo lo que yo necesite, Es una combinación de todo lo que vaya viviendo, ¿no? Y comentabas, ¿no? Eso que desde entonces, pues sí que es verdad que le das más espacio a la parte emocional o que al final es tan importante, ¿no? Crear ese espacio. Nosotras siempre decimos que la infertilidad, otras enfermedades tendrán sus historias y cada una tiene su cosa, ¿no? Pero la infertilidad, lo comentaba antes en el debate otra doctora, ¿no? Es una patología, pero en la que tú no te sientes enfermo, o sea, no hay que curarte, ¿no? Hay que conseguir que te puedas estar embarazada y que puedas tener a tu bebé en casa. Entonces, pues bueno, es un proceso muy especial en el que médicos y pacientes tenemos que ir de la mano y como pacientes necesitamos estar en confianza, sentir que estamos en un espacio, en un entorno seguro. Lo hablábamos en el debate inaugural, ¿no? La necesidad de crear ese vínculo no solo con nuestro ginecólogo o ginecóloga, sino con el resto del equipo, ¿no? Que al final eso forma parte también del tratamiento, ¿no? Sí, refuerza al final la autonomía del paciente, que es un poco el tema de la semana, ¿no? Por lo que he leído. Exacto. Al final, tener información, que es un poco lo que he querido plasmar en el libro, ayuda a reducir el estrés, ¿no? A mantener esa motivación y a poder tomar decisiones desde un lugar más consciente, ¿no? Y sereno. Esto es lo que pretende también este libro, entender muy bien por qué proceso, por qué etapa estás pasando, qué puedes esperar y sobre todo sentirte acompañada durante todo el proceso. Ojalá, o sea, está hecho con esta idea y ojalá y deseo que así sea, ¿no? Tengo ganas de empezar a tener feedback de las pacientes, dándome su opinión y a ver si he conseguido poder acompañar a las pacientes. Ya te digo, aunque o sea, sean pacientes que no sean mis pacientes, que estén haciendo tratamiento en la otra punta de España, me gustaría que este libro, o sea, yo poderlas ayudar a través de este libro, ¿no? Exacto. Es mi máxima ilusión y ojalá lo pueda cumplir. Seguro que sí. Laura, ¿y qué cambios crees que necesitamos, ¿no? Para hacer, pues al final de la medicina reproductiva, es algo, pues eso, al hilo de toda esta semana de la fertilidad, un espacio que sea más humano, ¿no? Más compasivo y más centrado en el paciente, en la persona y con la persona, ¿no? No solo centrado en los resultados, dejando a un lado Yo la creo figura. que la mejor combinación, sobre todo en nuestro campo, ¿no? De la fertilidad, es precisamente eso. O sea, creo que la mejor versión del profesional que se dedica a acompañar a este tipo de pacientes debe reunir desde el rigor científico, ¿no? Porque al final tienes que ser buen profesional, estar actualizado y ser un buen profesional que te acompañe en los resultados, pero además tener una parte muy humana en la que la paciente y el paciente o las pacientes puedan sentirse informadas, pero sobre todo también muy acompañadas y cuidadas por el profesional que han elegido, que les acompañe en este camino tan importante y tan vital, como has dicho tú al principio,
que es el de buscar conseguir un embarazo. Y volviendo un poco, que vamos así saltando un poquillo, según va surgiendo la conversación, bueno, cualquier cosa que yo te pregunte, que no te lo he dicho al principio, no me he acordado, pero cualquier cosa, pregunta que no quieras contestar o que quieras, me lo dices, ¿eh? Y Que tranquila, es verdad que este es un espacio muy íntimo y es, bueno, y muy personal, entonces cada uno compartimos lo que tranquila, no te sentimos que preocupes. podemos compartir o nos apetece compartir, ¿no? Entonces, volviendo otra vez a la parte personal, eh, lo que sí que no recuerdo, que lo leí creo que lo leí en una de las entrevistas que te hicieron, pero la verdad es que no lo recuerdo. No sé si tu proceso fue muy largo, el primero ya has comentado que en la primera fecundación in vitro, eh, el segundo eh, o sea, que lo que te quiero preguntar, ¿no? Es cómo fue esa el peso de las emociones, ¿no? De los sentimientos, fue muy difícil de gestionar, fue muy difícil de llevar. Sí, ¿Qué más, qué es lo que más pesó, ¿no? O qué es lo que más dolía? para mí lo, lo peor de los dos escenarios vividos, para primer lugar, para conseguir nuestro primer hijo, que fue a través de una fecundación in vitro y un transfer a la primera, eh, para mí fue emocionalmente más duro la segunda parte de mi historia infértil, que es la de buscar embarazo, embarazarme de manera natural en ese momento y perder el embarazo a las pocas semanas, lo que se llama, a las pocas semanas, no, perdón, a los pocos días, lo que se conoce como aborto bioquímico. Para mí, emocionalmente, fue peor esa fase, ¿no? Lo que es la infertilidad, los abortos. Fue corto, considero que fue corto, fueron 6 meses, comparado con muchas pacientes que se alarga mucho el proceso, pero fue muy intenso porque en 6 meses tuvimos 3 abortos. Fue duro emocionalmente porque veías que el embarazo venía con una gran ilusión porque llevábamos, no, fue lo que no conseguimos con nuestro primer hijo, pero enseguida, así como venía, se esfumaba. Y, y fue en ese momento, como te he comentado, que tuve que recurrir pues, a un acompañamiento psicológico que me ayudó a ver las cosas desde otra perspectiva. Me acuerdo que me dijo, céntrate, o sea, me decía, no te obsesiones, que es muy difícil, ¿eh? Lo estoy diciendo, pero es muy difícil. Sal del bucle de los abortos porque te estás perdiendo vida a tu alrededor. Tienes un hijo de 2 años, no, tenía 1 año en ese momento, y te estás perdiendo su crecimiento. Y entonces eso fue un punto de inflexión que pensé, tiene toda la razón del mundo. La vida sigue, deseo mucho tener un segundo hijo, pero intentaré eh, darle valor a lo que está sucediendo a mi alrededor, porque si no me estoy perdiendo vida, ¿no? Y bueno, fue eso, la segunda parte, o sea, lo que es más la infertilidad, más que la esterilidad, pero que en mi caso fue la parte más dura. O no sabes la de personas que nos escriben o que hablamos y que nos dicen eso, ¿no? Es que quiero vivir, no quiero sobrevivir yo misma. Yo digo, es que estoy sobreviviendo, o sea, también nos dicen mucho, ¿no? Es que mi vida se ha paralizado, o sea, mi vida son los tratamientos, las pruebas, este camino, o sea, lo que sea como sea el camino, ¿no? Pero quiero ser mamá y no puedo por el motivo que sea. Y es lo único que hay dentro de mi vida, no hay nada más. O sea, es que no estoy viviendo, o sea, estoy aquí. Exacto. Es el capítulo La vida parado. va, la vida sigue, la vida pasa por detrás de mí y yo estoy aquí parada. Es algo Es, tan, es, tan, tan común.
Y sí, es impactante cuando lo oyes, porque a mí me lo han dicho pacientes, me dicen, es mi último ciclo, porque es que si no, o sea, tengo mi vida parada en base a esto y necesito ya terminar y pasar capítulo, ¿no? Y esa paciente te está transmitiendo una sensación de angustia y de frustración que esto es a nivel vital es muy limitante. Pero es que es así, o sea, es como vivimos nuestra etapa de dificultad reproductiva, porque es un deseo que te nace desde dentro, es inexplicable, es muy humano, muy animal, ¿no? Sí, Es muy animal y cuando deseas ser padre, siempre digo, vivimos en una sociedad que estamos acostumbrados a lo que queremos, lo conseguimos, ¿no? Lo tenemos con esfuerzo, con horas de trabajo, con horas de estudio, pero al final lo acabas consiguiendo. En este caso, ya es la biología, ¿no? La ciencia, sí, la biología que está interfiriendo y aquí ya se te escapa de tu control. Cuando algo escapa de nuestro control es el punto de generar estrés, angustia, ¿no? Y malestar. claro, es que la pérdida de control y no saber de por mucho que hagas, por mucho que te esfuerces, ¿no? O sea, yo recuerdo en mi caso, o sea, es que lo probé todo, lo dejé todo, o sea, todo lo que caía en mis manos de fuera lo que fuera, o sea, acupuntura, vitaminas, Alimentación, relajación, alimentación, o sea, lo todo. poco que bebía, dejé de, o sea, 2 cervezas o 3 Sí, al sí, año, dejé de beberlas, a mi pareja, pues lo mismo, o sea, todo lo que estuvo en mis manos y sí. aún así dices, y no, pero a mí me nació dos sentimientos que no sé si tú has tenido, ¿no? Son también como muy recurrentes y nos llegan en muchas ocasiones, ¿no? Que por un lado fue la injusticia, el no es justo, o sea, no Mm, es justo porque yo estoy haciéndolo todo y no consigo nada y estoy viendo a mi alrededor tantas y tantas mujeres que se están quedando Embarazos. embarazadas. Uy, se me ha caído algo. Cosas del directo. que se, que se quedan embarazadas sin ningún tipo de esfuerzo, sin ningún tipo de, ¿no? de miramiento por nada. Entonces ahí surgió una segunda emoción que fue la envidia, ¿no? La injusticia de por qué yo no y la envidia de es que yo también quiero. Ya. Sí, se, Y se wow, lleva, se lleva mal. Se lleva mal, porque además lo que ves a tu alrededor o lo que explican son embarazos fáciles. A la primera, a la segunda, y tú piensas, ostras. Sí, pero yo intenté no. Es difícil, pero intenté que no me afectara de ese modo, porque es un sentimiento que no quería, y como te he dicho al principio, que no quería que me interfiriera en mi manera de trabajar, porque ya te digo, disfruto mucho de mi trabajo y me gusta mucho. Entonces pensaba, digo, ostras, yo quiero coger el teléfono y llamar a esa paciente para decirle que está embarazada, beta positiva, y estar contenta. Entonces sí que en cierta manera pensaba, mira, otro embarazo. Yo sigo sin estar embarazada. Pero después pensaba, pero es que he conseguido ayudar a esa pareja a estar embarazados y los estoy haciendo muy feliz. Y entonces intentaba darle la vuelta a la situación. Entonces intentaba sacar lo mejor de mí, ¿no? Por eso te he dicho, he intentado mantener intenté mantener mi vida personal al margen de la profesional para que no me interfiriera. En ciertas situaciones seguro que no he sido perfecta y no lo he hecho 100% bien, pero sí que estaba en mi mente esto, ¿no? De no perder calidad como la doctora Gomila. sí. Claro que es muy difícil porque al final es que, claro, que tú estás trabajando con mujeres que quieren quedarse. Sí que es verdad que es una situación quizás, ¿no? Diferente, o sea, porque empatizas porque esas personas están viviendo lo mismo que están Exacto. viviendo que tú, o sea, lo mismo que tú, entonces es más natural o el poder sentir, ¿no? Ese sentimiento de alegría en el Exacto, momento que además tú les estás ayudando. exacto. Gracias a ti han conseguido quedarse embarazadas, ¿no? Es como más,
más sencillo. Pero bueno, yo sí que quiero lanzar una lanza, porque siempre es algo que intentamos transmitir también, que no pasa nada, que son sentimientos normales que forman parte de este camino, el El tener proceso. envidia, el sentir esa injusticia o esa rabia, el estar muy enfadada. Hay muchas mujeres que nos escriben, "No, es que estoy tan enfadada", pues es que es normal. Sí, es 100% normal y cada uno gestiona su pena, su frustración de la manera que puede, ¿no? No que, Sí, o sea, sí, al tal final haces lo cual. que puedes y ya está, y nadie se tiene que sentir juzgado para nada. Tal cual. Sí, sí. Pues oye, Laura, muchas gracias, porque yo sé que no es fácil al final. Bueno, y entiendo que tiene que ser más complicado en tu caso, o sea, como dar ese salto y hablar de la parte más emocional y no, o sea, que quitarse la bata blanca Ya. y entrar más en nuestro camino. No sé si quieres, si hay algo que te apetezca contarnos, que no hayamos hablado, que quieras contar o algún mensaje que quieras transmitir antes de terminar, algo que quieras. Yo creo que a nivel personal lo hemos repasado todo bastante bien. Simplemente lanzar el mensaje de que me gustaría poder ayudar a todas aquellas mujeres, parejas que están pasando por este proceso con este libro que lo he hecho desde el corazón, para que se sientan informadas y acompañadas en todo momento, que tengan toda la información, que puedan entender el paso a paso a nivel médico, ¿no? Desde un punto de vista médico de doctora Gomila, de qué está sucediendo en cada etapa de la fecundación in vitro, pero a la vez que se sientan acompañadas, ¿no? Que digan, ostras, ahora estoy en la estimulación ovárica y quiero saber qué pasó más bien, más allá, ¿no? Pues aquí está escrito. A ver, venga, pues ¿no? Voy a reflexionar. Aquí que me pregunta, ¿no? La doctora, pues escribir y plasmar dudas y emociones. Así que espero y deseo, ya te digo, poner mi granito de arena en cada una de las pacientes que quiera comprar este libro o incluso regalárselo a alguna amiga, familiar, persona especial con quien quieran participar, ¿no? En el proceso de decir, mira, estoy aquí, te regalo este libro, ¿no? Como me han hablado bien de este libro, pues aquí tienes mi acompañamiento. Y a veces no hace falta decir nada más y es yo creo que un gesto muy bonito. Sí, al final muchas veces eso, el gesto es más importante que las palabras. Y muchas veces las palabras no sabemos cómo pueden llegar. Sí, sí, Pues, exacto. pues Yo nada, Laura, os dime, quería dar las perdona. gracias, Elena, por invitarme a participar en esta Virtual Infert. La verdad es que me ha hecho muchísima ilusión que pudierais contar conmigo pues eso, poder participar para mí es importante en esta semana de, de la fertilidad europea. Bueno, muchas gracias a ti por estar. Bueno, ha habido comentarios de corazones, está genial, y besos y demás que han ido surgiendo. Gracias a ti, ¿no? Por Laura, eres un 10, dice por aquí, un corazoncito, Qué por estar buenas, con nosotros y por compartir desde el desde el corazón corazón, también, ¿no? Así siempre. que muchísimas gracias por estar y seguro que nos veremos en más ocasiones. Me encantaría. Muchas gracias a todas. Y bueno, pues al resto de las personas que nos acompañáis, pues muchas gracias también por estar y nos vemos mañana en el siguiente directo. Un beso. Buenas Chao. noches. Adiós, Hasta Laura. luego. Buenas noches. Hasta Adiós. luego.